Buenos días, mi nombre es José Antonio Barbero, soy profesor de la Escuela de Enología y Viticultura Félix Jiménez en la localidad de Requena. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre qué entendemos o qué características tiene la viticultura 4.0. Bueno, viticultura 4.0 o viticultura de precisión, durante los últimos 10 años ha habido muchísimos avances tecnológicos en muchísimos sectores productivos y por tanto también en la agricultura y en el caso que nos concierne la viticultura, pues también. Entonces, la viticultura 4.0 estaríamos hablando de la aplicación de nuevas tecnologías y de innovaciones para el cultivo, en este caso, de la vid. Ya no solamente del cultivo, sino también podríamos llevarlo a la elaboración de los vinos, incluso a la comercialización de esos vinos. Sería la aplicación de innovaciones tecnológicas al sector vitivinícola. Hay muchísimos casos que se están dando, pues desde la teledetección, los sistemas SIG, la inteligencia tan nombrada ahora, inteligencia artificial, que lo que nos están permitiendo es optimizar un poquito los recursos que tenemos. La viticultura hasta hace unos años era una viticultura bastante global, en la que tratábamos dijéramos todas las parcelas o toda nuestra superficie de la misma forma, y esta viticultura 4.0 lo que nos permite es personalizar dentro de cada una de esas parcelas y ser más eficientes en cuanto a nivel social, a nivel de agricultura y a nivel económico. Pues de forma muy positiva, como te diga. Nosotros somos capaces de, mediante drones o sistemas SIG, meter una serie de datos, como pueden ser estudios de masa foliar, estudios dendrométricos de suelo, humedades, y a partir de todos esos datos generar, de acuerdo, información para que el agricultor, con toda esa información que antes únicamente íbamos al campo y únicamente era con la observación llevábamos esa determinación, por ejemplo, el momento de la determinación de la vendimia, el momento de un abonado o una fertirrigación. Ahora tenemos muchísimos más datos y somos más capaces de adecuar las dosis, por ejemplo, de fertilización, de adecuar el momento de la vendimia a cada una de nuestras parcelas. Bueno, pues la viticultura 4.0 aporta muchas y diferentes ventajas en este caso al mundo vitícola. Pues como he comentado antes, con el tema de la eficiencia, siendo más eficientes en cuanto a tratamientos fitosanitarios, porque nos va a permitir identificar qué partes de nuestra superficie son las que necesitan esa fertilización y no hacer un gasto en toda la superficie, sino aplicarla, dijéramos, más individualmente. Podemos obtener también unas ventajas en cuanto a la gestión medioambiental. Vamos a reducir el uso de agua, ¿de acuerdo? Controlando, sabiendo qué planta o qué zona necesita ese riego, y no hacer un riego masivo que muchas de las plantas no necesitaría. También hay una serie de ventajas en cuanto a la calidad de la uva. Vamos a determinar el momento preciso de esa uva. Dentro de una misma parcela, por ejemplo, podemos determinar distintos momentos de vendimia para cada una de esas partes, lo que nos va a permitir que la calidad de esas uvas sea la óptima en 2 o 3 momentos distintos. Bueno, y un desafío que yo creo que es el más importante, que sobre todo es el poder acceder a esta tecnología. La mayoría de nuestros agricultores son agricultores que trabajan en minifundios. El problema de llegar a esta tecnología es que para esa pequeña superficie de tierra es una tecnología muy cara, pero bueno, podemos trabajar con grupos, ¿de acuerdo?, de agricultores a nivel de cooperativas, a nivel de estudios de ensayo, de proyectos, poner en valor ese minifundismo para trabajar en conjunto distintos agricultores y retroalimentarnos cada uno con su experiencia.
Impacto significativo por lo último y lo que estamos viendo, sobre todo la inteligencia artificial, que es el gran debate que tenemos ahora en la sociedad, ya no únicamente en la agricultura, sino en cualquier sector productivo. Entonces, quizá inteligencia artificial, pero bueno, estamos viendo que en los últimos proyectos que se está trabajando sobre todo en el tema de detección, o sea, prevención, detección e identificación de enfermedades de la vid, ¿de acuerdo? Por ahí hay un sector, yo creo que bastante importante, en el que nos va a ayudar muy mucho a la hora de, pues lo que digo, a prevenir cualquier tipo de plaga que tengamos, identificarla y poder tratar antes de que sea dañina para nuestro cultivo y ser, dijéramos, más eficientes en la lucha contra plaguicidas. Yo creo que quizá por esa parte del tema de enfermedades y prevención de plagas puede ir un poco el tema. Sería animar a los viticultores, en este caso, a participar en estos proyectos que hay ahora de investigación en cuanto a viticultura 4.0, en cuanto a innovación tecnológica, porque le va a aportar una serie de beneficios, como hemos comentado antes. Van a ser mucho más eficientes, van a conseguir un ahorro en cuanto a la producción, porque van a ahorrar en insumos. Medioambientalmente vamos a conseguir también beneficios, como puede ser el ahorro en cuanto a la huella de carbono, es decir, no haciendo tratamientos innecesarios, no haciendo labores o prácticas que hacíamos por tradición y que hay veces que puede que sí que sean correctas y otras veces que no. De ahí vamos a obtener también un producto de mayor calidad que se va a traducir en mayores beneficios económicos. Luego, yo creo que ahora es el momento de apostar por la viticultura 4.0, porque quien no quizás se va a quedar un poquito atrás en el mundo de la viticultura.